Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. De mi parte, un abrazo para todos y todas. Y como siempre, desearles lo mejor a ustedes y a sus familias. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que es la materia. El día de hoy tenemos varias cosas que tratar. En realidad, recuerden ustedes que la semana anterior estuvimos trabajando lo que fue la parte de síntomas de virus informáticos, que eran los antivirus. Estuvimos también trabajando la parte de las funciones de los antivirus, ¿verdad? Por supuesto. Trabajamos y hablamos del fireware, de las actualizaciones de sistemas operativos, cómo nos ayudan a evitar la propagación de virus, y hablamos o enumeramos algunos antivirus más importantes. El día de hoy vamos a dejar de lado el tema de virus y vamos a entrar a un tema nuevo. Este tema de acá son sistemas operativos. Si nosotros nos vamos propiamente a lo que es el libro o la materia del libro que tenemos, en la página número 12 empieza ya el tema de los sistemas operativos. Ahora, vamos a ser claros en algo. Vamos a hablar de los sistemas operativos, pero sistemas operativos de Windows. Ahora, ¿por qué hablamos de los sistemas operativos de Windows? ¿O por qué vamos a hablar de ellos? Bueno, simple y sencillamente algunas razones importantes. Número uno, este sistema operativo más utilizado a nivel mundial. Aproximadamente 85% de los ordenadores, de 85 a 90% de los ordenadores a nivel mundial utilizan este sistema operativo. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo estándar para todos ellos. Número dos, porque es el que usamos nosotros, ¿verdad? Es el que nosotros utilizamos en el sentido de que en nuestro laboratorio, en nuestro malla curricular, en nuestros contenidos, es el que trabajamos junto con sus aplicaciones. Y número 3 es porque necesitamos que si algún día o en algún momento dado ustedes necesitan ir a otro sitio, y me refiero a otro país o lugar, o no necesariamente otro país, puede ser dentro del mismo país, dentro del mismo acá, y ustedes necesitan utilizar una computadora que tenga el conocimiento necesario con el sistema operativo Windows. Ahora, por eso es que nosotros vamos a realizar esta, digámosle que breve análisis de su historia, un poquito de historia. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver algunas ediciones, cómo nació todo, cómo se dio, qué características tenía cada una de las ediciones. Entonces, por lo cual necesito que tratemos en la medida de lo posible de que seamos muy competentes con la atención para que lo comprendan de una forma sencilla. Bueno, primero que todo, resulta ser que, bueno, aquí tengo algunas imágenes con algunos iconos, como una pequeña línea del tiempo de los sistemas operativos más importantes de Windows. Sin embargo, nótese que, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la primera versión de ellas, que fue liberada en el otoño de 1985 en Estados Unidos, con la versión 1.0. Ella brincó, de hecho hubo algunas actualizaciones de la 1.0 y brincó a la 3.1 en el 92. Ya para el 92, digámosle que Microsoft y Windows se dieron a conocer muy efectivamente, o estaban dándose a conocer mucho. Sin embargo, en 1995, con la versión de Windows 95, fue cuando todo cambió para Microsoft. No digo que antes no fuera fuerte, sino que a partir del 95 hubo un empuje, un auge enorme en la cantidad de ordenadores que empezaron a confiar en Microsoft para utilizarlo como sistema operativo. Me refiero a Windows, ¿verdad? Por eso es que aquí nosotros vamos a referirnos a partir de Windows 95, porque el Windows 95 es el que nos va a permitir o el que le permitió a Microsoft dar ese salto. Por tanto, vamos a Windows 95. Primera característica importante, dice que tenía como novedad incluir soporte para la tecnología Plug and Play. ¿Qué significa la tecnología Plug and Play? La tecnología Plug and Play es la que hoy utilizamos. Ustedes colocan una llave malla, la llave básicamente junto con el sistema operativo se anclan, ellos se autoinstalan, se permiten comunicarse el uno del otro y ustedes no tienen que hacer nada. En el momento que quieran vuelven a quitar la llave y ya tengo todo almacenado, o pasé de un sitio a otro o del otro hacia el primero, ¿verdad? Entonces, eso es la tecnología Plug and Play. Eso sería.
Eso sería una tecnología que me permite poner y quitar hardware, periféricos, en el momento que quiera, y que el sistema operativo los instale o los haga funcionar por mí, que yo no tenga que dedicarme a ninguna otra situación. Fue el primer Windows en la historia que dio soporte para esta tecnología. Y también la otra característica importante, compatibilidad con USB 1.0. ¿Qué significa eso? Bueno, fue el primer Windows que tuvo la potestad de utilizar el puerto USB, donde nosotros hoy en día conectamos mouse, teclados, donde conectamos la llave malla, donde se conectan las impresoras alámbricas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer sistema operativo que tuvo la potestad de utilizar el puerto USB, que significa Universal Serial Bus, o puerto universal, puerto de serie universal, básicamente fue Windows 95. Ven, por eso es que iniciamos de él, porque fue como el que más se adaptó a las tecnologías que habían en ese momento, a las tendencias. En 1998, también en el otoño, lanzan al mercado el Windows 98. Este Windows 98 tenía la tecnología para utilizar la tecnología, lo que era el DVD. O sea, fue el primer Windows que digamos, tuvo compatibilidad en su hardware o con el hardware de la computadora para poder nosotros ver películas o reproducir discos de DVD en nuestra computadora. También tenía mejorado el USB, y también tenía lo que llamaban el AGP, Accelerator Graphic Port, o puerto de aceleración gráfica. Eso lo que hacía era que las películas que estaban en DVD en su momento con un formato muy excelente, aceleraba el video cuando estábamos viendo la película para que se viera tan nítida como verla en un televisor o en otro sitio que se fuera a reproducir. Aparte de ello, también fue el primer Windows en la historia que integró el explorador de Internet, el Internet Explorer, para navegar en Internet. Ahora, si bien es cierto, pues hoy en día lo sigue siendo así, el Internet Explorer no es tan factible o tan confiable navegar en él, porque genera mucha cantidad de basura, entre otras cosas, ¿verdad? Fue el primer Windows que traía gratuito el explorador de Internet. Anterior a ese, por ejemplo, había otro como el Opera, que había que pagarlo para poderlo utilizar. Entonces imagínense que de ahí Microsoft lo estaba dando con el Windows 98 gratuito. Entonces fue un boom en muchos sentidos, a pesar, repito, de que no fue nada bueno al inicio, ¿sí? En el 99 sacaron Windows 98 Second Edition, o la segunda edición del 98. Lo que vino a hacer fue como mejorar el 98. La característica más notable era que tenía la capacidad de compartir internet entre varios equipos a través de una sola línea telefónica. Explico. Antes del 98 Second Edition, si ustedes querían conectarle internet a 5 computadoras, tenían que pedir 5 líneas de internet o 5 líneas telefónicas aparte, una para cada computadora, para cada conexión, por así decirlo, ¿verdad? Pero resulta ser que con el Second Edition se logró lo que lo que hoy en día ya más o menos, bueno, por supuesto no tan potente como hoy en día, pero sí a grandes rasgos, que era que con una sola línea telefónica podía compartirle a muchos equipos el internet. No ocupábamos estar pidiendo aquel montón de gran cantidad de líneas telefónicas para poder nosotros utilizar el internet. Aparte de ello, eliminó errores producidos por el Internet Explorer en el sistema, que eran poco compatibles, que a veces se caía, que a veces se pegaba, que a veces sucedía o creaba una serie de problemas. Pues lógicamente que los eliminó en ese sentido. Para el inicio del 2000, cuando hubo cambio de milenio, Microsoft creó Windows Millennium o Windows Me. Viene de Millennium. El Windows Millennium Edition, pues bueno, yo creo que ha sido entre muchos o entre algunos el principal fiasco de Microsoft.
porque resulta ser que lo que ellos querían era dar ese salto al nuevo milenio con algo atractivo y bueno. Entonces lo que hicieron fue que tomaron Windows 98 y le añadieron, digámosle que más cosas. De hecho esa es la principal característica. Vean lo que dice aquí: era una copia de Windows 98 con más aplicaciones añadidas. O sea, tomaron Windows 98, lo disfrazaron o le cambiaron la interfaz gráfica muy atractiva, muy bonita, pero redujo el rendimiento. La parte gráfica no estaba acorde con, digámosle, el funcionamiento del sistema operativo y empezó a generar errores significativos. Entonces se dieron cuenta que era o fue realmente un fiasco. Y en este caso, por eso la otra característica se desprende de la anterior. Dice que fue un proyecto rápido de un año para rellenar el hueco entre el 98 y el XP. Véanlo ahí, el XP, que ya casi vamos a hablar de él. Pero, repito, fue realmente muy inconsistente. Muchas personas tuvieron que devolverse al 98 segunda edición porque era poco fiable, se pegaba, se bloqueaba, entre otras cosas, ¿verdad? Ok. Antes de ir al XP, voy a hablarles rápidamente del Windows 2000. El Windows 2000 fue un sistema operativo, y voy a comenzar por una característica de él. Pero voy a comenzar por una característica, o por la última, a pesar de que sea la primera que voy a mencionar, que fue muy útil para administradores de sistemas. En ese tiempo ya las redes de comunicación estaban totalmente casi que popularizadas. Aparte de ello, se dio la situación que, por ejemplo, teníamos la capacidad, o se tenía la capacidad ya de que se estaban desarrollando software, o los administradores de sistemas estaban desarrollando software para supermercados, para farmacias, para librerías, etcétera, etcétera. Entonces el Windows 2000 básicamente era como un Windows diferente, creado para esas personas, para administradores de sistemas, que les ayudaba a mejorar lo que era el rendimiento del uso de sistemas informáticos dentro de Windows. Entonces, digámosle, por así decirlo, fue una opción muy buena para ellos, puesto que tal vez los Windows convencionales como el 98 o el Millennium o el 98 segunda edición generaban algunas inconsistencias. Aparte de ello, se corrigieron, vea lo que dice: admitía dispositivos por un plugin que venían siendo un problema con Windows NT. ¿Cuáles son los Windows NT? Sería en este caso el Windows 3.1, el Windows 1.0, el Windows 95, el 98, 98 segunda edición, inclusive el Millennium. Esos eran los NT. Entonces esos NT tenían problemas que a veces nosotros conectábamos un dispositivo en la USB y no me lo reconocía, o situaciones por el estilo. Por tanto, entonces resulta ser que se dio la situación tan particular o tan importante que corrigió esos problemas que venían con dispositivos plug and play. Eso era el Windows 2000. Ahora, el Windows XP o el Windows Experience, realmente, como la palabra lo dice, fue una experiencia sumamente positiva. De hecho, yo diría que está entre los sistemas operativos que yo utilicé. Básicamente yo utilicé del 3.1 en adelante, y les digo que ha sido una de los principales sistemas operativos. Para mí, llegaría a pensar que quizás es el mejor. Pero bueno, ¿qué hacía? Bueno, fue el primer Windows que tuvo soportes para redes inalámbricas. O sea, anterior al Windows XP, todas las computadoras tenían que tener el internet mediante cable. La forma inalámbrica, como hoy en día lo conocemos, se dio hasta cuando Microsoft lanzó al mercado Windows XP. Vean qué importante. O sea, es sumamente importante o versátil en muchos sentidos, ¿verdad? Aparte de eso, tenía todo lo que fue la parte de una nueva interfaz alarde con mayores capacidades de multimedia. ¿Qué significa? Bueno, a partir de Windows XP, básicamente casi que no había ningún formato fotográfico, de audio o de video que no se pudiera reproducir, porque básicamente el XP reproducía todo.
Entonces, aparte de eso, se le incorporó lo que fue el reproductor de música, el reproductor de video, inclusive el reproductor de imágenes. Entonces, básicamente el XP fue el que dio como el salto a la parte multimedia. Ese fue el XP sumamente importante o versátil. En el caso de Windows Server, vamos a ver, en este momento iría por la 19, ¿verdad? Perdón que no me había devuelto a ver las preguntas, pero como están en el mismo orden, ¿verdad?, de los diferentes sistemas operativos que venimos viendo, entonces en este momento vamos por la pregunta número 19 en este caso, ¿okay? Entonces, el Windows Server 2003. Server, como nosotros lo vimos el año pasado, estimados jóvenes, quiere decir Windows Server. Recuerden que es un Windows que se le coloca a la computadora servidor o tipo servidor, que se coloca usualmente en un laboratorio de cómputo, en una empresa o en algún otro sitio, inclusive hasta en la misma casa, ¿verdad? Donde nosotros ocupamos que esa computadora comparta todas sus componentes o sus recursos con otras computadoras y que administre las redes computacionales de una forma eficiente. Por tanto, en el 2003 y basándose del Windows 2000, a Microsoft se le ocurrió hacer el Server 2003, que vea lo que dice. Primero que todo, es sucesor de la familia de servidores de Microsoft Windows Server 2000, o sea, básicamente de este que está acá, ¿verdad? De un Windows, por así decirlo, que se utilizaba para administraciones de sistemas, administradores de sistemas y también, por supuesto, redes computacionales. Entonces vea que básicamente se desprende de ahí. Entonces vean qué interesante, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron fue agarrar, por un lado, Windows 2000 y por otro lado Windows XP. Los fusionaron y salió el Windows Server 2003. Que de hecho es lo que aquí está, es lo que acabo de mencionar, estaba basado en el núcleo de XP. Esas son como las dos características más importantes. Primero, que estaba o viene de la familia de Windows 2000 Server y que estaba basado en el núcleo de Windows XP. Entonces, esas dos características lo hicieron sumamente poderoso, tanto así que básicamente todas las empresas en sus computadoras servidores empezaron a utilizar este sistema operativo, el cual hasta hoy en día se mantiene. Ok, resulta ser que del XP, ya recordemos que este servidor, ¿verdad?, este Windows Server, al igual que este Windows 2000, son para situaciones de servidores o la parte que tiene que ver con redes computacionales, al igual que también sistemas o administradores de sistemas. Pero si, el salto o el siguiente sistema operativo personal o para uso personal del XP en adelante es el Windows Vista. El Windows Vista, vamos a ver, el Windows Vista se le dio ese nombre básicamente porque la interfaz gráfica a la vista del usuario era sumamente linda, una interfaz diferente al XP, con transparencias en sus ventanas, con menús contextuales sumamente lindos y atractivos. Pero hubo un problema, él quedó muy pesado. Para que ustedes me entiendan, si yo venía antes a instalar Windows XP en mi computadora, ocupaba apenas giga y medio, 1.5 gigas para quedar instalado. El Windows Vista básicamente ocupaba 14 gigas de espacio en disco duro para quedar instalado, un aproximado. Eso también lógicamente que iba a variar con respecto a lo que es la versión de Windows Vista que se colocaba. Entonces lo que hizo fue básicamente bajar considerablemente el rendimiento de la computadora, porque las computadoras no tenían los microprocesadores ni las memorias RAM, por así decirlo, preparadas para poderles instalar un sistema operativo tan pesado. Entonces lo que hizo fue lerdearse mucho las máquinas, tanto así que bueno, vamos a enumerar las diferentes versiones y les voy a decir para qué las utilizaban, que para mí eso fue otro fiasco que eventualmente utilizó o aplicó Microsoft, porque Microsoft hizo todas estas versiones. Por ejemplo, la Home Basic era para la casa básica, nada más para utilizar procesadores de texto
para lo que es la parte de vamos a ver, de aplicaciones como hojas de cálculo, procesadores de texto, cosas por el estilo, y navegación a internet, digámosle que normal. La Home Premium, digámosle que era básicamente la misma que la Basic, pero tenía una, digámosle algo, tenía un plus. ¿Cuál era el plus? Una parte multimedial más rica, o sea, se podía utilizar más multimedia en el sistema operativo. La parte Ultimate Edition básicamente era como estas dos fusionadas, pero servía mucho para aquellas personas que hacían trabajos más complicados, como por ejemplo animación por computadora, por ejemplo la parte digámosle de sistemas, creación de sistemas informáticos con lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Y después crearon, o habían creado, las dos para empresa, que era la Business, que la Business era, digámosle que utilizaba toda la parte anteriormente, como lo dije, la Ultimate Edition. Sin embargo, también tenía como mayor alarde para trabajar, mayor capacidad o alarde para poder trabajar en la parte de redes computacionales. Y la versión Enterprise, que era como la más completa, que básicamente reunía todo lo de las anteriores. Y también habían hecho una última versión llamada Starter, que la Starter lo que hizo fue, era una versión de Windows Vista muy simple, como para como para computadoras que tenían un hardware muy limitado, o sea, un disco duro, una memoria RAM y un procesador muy limitado. Aparte de ello, también tenían la situación, o se daba la situación de que para mercados emergentes, como por ejemplo, digamos, era una versión de Windows más barata, por tanto, entonces países tal vez, digámosle, que no tienen las capacidades para comprar versiones de sistemas operativos que valen mucho dinero, pueden comprar la Starter, que era relativamente barata. Entonces, esas eran todas las versiones de Windows Vista. ¿Okay? Vamos rápidamente a lo que es la parte del Windows 7. Vea, el Windows 7, básicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron fue tomaron el Vista, le quitaron mucha basura, mucha cosa, lo hicieron más ligero, ¿verdad? Y salió el Windows 7. O sea, lo hicieron más ligero, me refiero que no ocupaba 14 GB para ser instalado, sino que el Windows 7 andaba aproximadamente en unas 7 GB, 6 GB, 7 GB para ser instalado en nuestra máquina. Entonces básicamente fue mejorarlo como al doble, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características más importantes de Windows 7? Bueno, hicieron una interfaz para volverlo más accesible al usuario, o sea que vamos a ver que fuera más intuitivo, más fácil de utilizar, más fácil de manejar, ¿verdad? ¿Sí? Y que fuera, o que hiciera, que permitiera hacer las tareas de una forma más fácil y rápida. O sea, lo hicieron más rápido, más estable, ¿verdad? De hecho, también pueden ustedes mencionar acá un sistema operativo más ligero, estable y rápido, ¿sí? Por eso es que, digámosle que ciertamente funcionó muchísimo mejor que el Windows Vista, ¿okay? En cuanto a las versiones, son básicamente iguales que las de Windows Vista. No voy a entrar en alguna de ellas, tal vez, digamos, la única diferencia es que la profesional equivale a la business en la anterior, ¿no ven? Aparte de ello, básicamente todas son o se mantienen básicamente iguales, ¿sí? Es la única diferencia que hay. Vamos con Windows 8, y vamos con las diferentes versiones de el Windows 8, ¿verdad? ¿Okay? Bien, el Windows 8 dice que, bueno, principal, incluía computadoras de escritorio, de casa y negocios. Esa era una característica importante, que también, ¿verdad? Por supuesto, se le añadió toda la parte de portátiles, network, tablets, servidores multimedia. Vamos a ver, el Windows 8 fue el mismo Windows 7, con la misma eficiencia, ligero, ciertamente rápido, pero el Windows 8 tenía una situación. Empezaron a trabajarlo hacia lo que era la parte táctil, lo que era la situación de, digámosle,
de uso de dispositivos táctiles. Entonces fue digámosle, un sistema operativo bastante prometedor, porque lógicamente que ellos se dieron cuenta que esta parte iba a venir a mejorar considerablemente el uso no solamente de computadoras, sino por ejemplo de tablets, y también, ¿por qué no? Hubo en algún momento dado en que se había creado el famoso Windows Phone, que era un Windows, básicamente era como utilizar el Windows 8, ¿verdad? Pero para, en este caso, smartphone o teléfonos inteligentes. Esas son las dos características más importantes de el Windows 8, o lo que más podemos decir que marca la pauta de Windows 8. En cuanto a sus ediciones, básicamente solamente habían dos, o le hicieron en dos, que para mí esto fue muy importante, porque hicieron Windows 8, que tenía que ver con el sistema operativo que podía utilizar cualquier persona, y si ya querían un Windows más profesional para lo que eran empresas o para lo que era personas que se dedicaban a animación por computadora o creación de software por medio de lenguajes de programación, utilizaban la Windows 8 Pro. Entonces vino siendo básicamente muy bueno, muy fácil de utilizar o de trabajar, ¿okay? En cuanto a las características primordiales de Windows 10, vean, Windows 10, vamos a ver, Windows 10 lo que hicieron fue lo siguiente: tomaron Windows 7 y Windows 8, los fusionaron y sacaron Windows 10. Si ustedes utilizan Windows 10, como por ejemplo en este caso acá, que les estoy mostrando, si ustedes observan, Windows 10 tiene la parte de menú textual de Windows 7, pero también tiene la parte de iconos, o parte, por así decirlo, multimedial, o parte para pantallas táctiles de Windows 8. Entonces fue una fusión entre los dos. Aparte de ello, ¿qué más hicieron? Bueno, hicieron que tuviera una armonización de experiencia entre usuario y funcionalidad entre varios tipos de dispositivos. O sea, lo que ellos hicieron fue que la experiencia del usuario junto con los dispositivos de hardware fuera sencilla de usar o manipular. Entonces Windows 10 vino a seguir trabajando sobre la parte, digámosle, de funcionamiento, que sea todo más sencillo, ¿verdad? Aparte de ello, que también se creó una serie de desarrollo de aplicaciones universales. O sea, en este caso, que pudieran utilizarse aplicaciones en el Windows 10 que fueran multiplataforma, o sea, que fueran de, digamos, vamos a ver, básicamente cualquier plataforma o cualquier otro software que se pudiera trabajar o manipular, dígase un software de aplicativo o software programativo o un software trial o cualquier otro tipo de software, se pudiera usar o manipular mediante Windows 10. Entonces Windows 10 lo que sigue dando funcionamiento fue sobre eso. Vea, imagínense que entonces quiere decir que tenía una mayor experiencia de usuario y que para poder utilizar mayor cantidad de dispositivos. Ustedes mismos lo ven, nosotros llegamos e instalamos casi que cualquier dispositivo de hardware mediante puerto USB o cualquier otro puerto en nuestra computadora, y el Windows 10 básicamente lo instala por nosotros. Y si instalamos cualquier aplicación, ok, la podemos instalar, dígase también lenguajes de programación, en nuestro Windows, que también va a estar anuente o va a estar con una digámosle compatibilidad totalmente al 100%. Entonces eso es lo más importante de el Windows 10. Creo que con esta pregunta 25 sobre las dos características o mejoras primordiales de Windows 10 finalizamos la intervención del día de hoy. Un recorrido, repito, desde Windows 95 a Windows 10. Vean qué interesante, para que ustedes tengan mayor ¿qué les puedo decir? Conocimiento sobre dónde salió todo esto y sobre hacia dónde vamos, ¿verdad? Vean qué impacto ha tenido y cómo ha sido la evolución con cada uno. De mi parte es todo. Quisiera recordarles que este video lo pueden ver las veces que quieran, para que lógicamente la materia cada vez vaya quedando más clara, que el conocimiento sea más significativo para ustedes, y como siempre estoy para servirles.
Un fuerte abrazo para todos y todas.